El número uno por Alicante en las listas del PSOE al Congreso de los Diputados, Julián López Milla, se ha acercado esta mañana hasta Orihuela, donde ha participado en un desayuno informativo con los otros dos candidatos del PSOE de la comarca, Antonia Moreno y Rubén Ferrándiz. La reunión ha servido para que López Milla conozca de primera mano cuáles son las necesidades de la comarca, a la cual también deberá representar en el Congreso si sale elegido. Julián López es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Fue asesor del Gobierno de Zapatero para Asuntos Económicos y Financieros en la Secretaría General de Infraestructuras y diputado autonómico en la pasada legislatura y en esta. Aunque salió elegido, renunció a su escaño para ser secretario autonómico de Financiación de la Consellería de Hacienda. También ha renunciado a este cargo para encabezar la lista del PSOE a las elecciones generales por la provincia de Alicante. Julián López, precisamente, está hoy con nosotros en nuestros estudios. Señor López, bienvenido. Muchas gracias, Buenas encantado de noches. estar aquí con vosotros. Buenas noches. Bueno, una carrera difícil, son unas elecciones. El otro día hablábamos con José Ciscar del Partido Popular y le comentábamos que son unas elecciones, van a ser unas elecciones totalmente diferentes. Estamos viendo en todas las encuestas como todos los partidos, por escasos puntos, hay hasta 4 partidos en los que están ahí en la pugna por la presidencia del gobierno. Sí, yo creo que estamos en un panorama político completamente nuevo, completamente diferente al que estábamos acostumbrados a tener en España cuando llegaban las elecciones generales. Es más plural, es más diverso. Yo creo que va a haber que saber gestionar esa pluralidad, esa diversidad, y yo quiero reivindicar aquí la capacidad del Partido Socialista para hacerlo, de gestionar acuerdos, de negociar, de sentarse en mesas, de negociar y de llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía, como hemos visto después de las últimas elecciones municipales y autonómicas, frente a un Partido Popular inmovilista, opaco, que ha vivido toda la legislatura encerrado en el Palacio de la Moncloa. Bueno, hay dos partidos, siempre se habla del bipartidismo, PP-PSOE, pero ahora entran en la puja Ciudadanos y Podemos, además con bastante fuerza. Va a ser el cambio de política, nos referimos al tema de pactos. Seguramente van a ser necesarios pactos. ¿El Partido Socialista está dispuesto a pactar? Por supuesto. Nosotros, bueno, en primer lugar salimos a ganar las elecciones. Creemos que somos un partido que no solo tiene muy claro lo que es su hoja de servicios en toda la historia de lo que ha sido la reciente democracia española, sino que además tiene experiencia de gobierno, tiene capacidad de gestión, puede proporcionar solvencia, puede proporcionar seguridad y estabilidad, y además puede conseguir que la recuperación económica llegue a toda la ciudadanía, que esos factores externos que están contribuyendo a que la economía española y valenciana se recupere puedan servirnos también para salir adelante, puedan servirnos también para que la recuperación llegue a todos, para que llegue a todas las capas sociales y no solo unos pocos. Un tema que preocupa mucho, obviamente, además, según pues todos los sondeos siempre que se están haciendo, es el tema del paro. Ahora mismo es la primera preocupación de todos los españoles. El Partido Socialista, en este sentido, ¿qué propuestas quiere llevar? Y con la reforma laboral que hizo el Partido Popular, ¿ha servido para algo? ¿Ha servido para que haya más precariedad? Sí, efectivamente. Nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es derogar una reforma del mercado de trabajo, una reforma laboral, que lo único que ha servido es para degradar las condiciones de los trabajadores, para dejar desprotegidos de la negociación colectiva una buena parte de esos trabajadores. Ha servido para que los pocos empleos que se crean sean empleos precarios, mal pagados, temporales, de pocas horas. A día de hoy nos encontramos con que muchos jóvenes españoles todavía siguen saliendo de nuestro país para buscar oportunidades, y nosotros aspiramos a tener un mercado de trabajo donde lo normal sea la contratación estable, donde los contratos temporales sean una excepción, y para eso penalizaremos el exceso de contratación temporal. Y aspiramos también, porque no solo es un problema de normas o de reformar el derecho laboral, creemos que hay que promover una transición de nuestros sectores productivos, que hay que apoyar la transformación de la economía, de la industria, de la agricultura, porque esa es la manera de que la recuperación del mercado laboral se traduzca en empleos estables, empleos con salarios adecuados, empleos bien pagados. Usted estuvo en un gobierno, como comentábamos, con José Luis Rodríguez Zapatero. Hubo una época en la que pues, se hablaba mucho de los derechos sociales e incluso se promovieron leyes que beneficiaron a todos estos derechos sociales, pero la última etapa del gobierno de Zapatero fue la de empezaron los recortes, y ahí empezó también la degradación laboral.
Bueno, yo quisiera recordar aquí que en los últimos años de gobierno socialista es verdad que hubo que adoptar alguna medida que fue muy difícil, pero que probablemente evitó el rescate de la economía española, como después tuvo que producirse en los años de Rajoy, cuando hubo que pagar el rescate de los bancos con decenas de miles de millones de euros que todos los españoles le debemos a la Unión Europea, que nos tuvo que prestar ese dinero. Pero en esos años no hubo ni recortes en educación, no hubo recortes en sanidad, no hubo recortes en prestaciones sociales. Fue básicamente en el verano de 2012 cuando Rajoy pidió el rescate financiero, cuando se recortaron las prestaciones por desempleo, cuando se impusieron recortes en sanidad y educación a las comunidades autónomas, que son las que gestionan esos servicios, cuando se empezaron a perder maestros en la red pública, cuando se impusieron los copagos a los pensionistas, a los enfermos. Todo eso empieza básicamente en el verano de 2012, cuando Rajoy, que había anunciado que va a intentar evitar el rescate, no lo evita y tiene que asumirlo y tiene que además adoptar todas esas medidas que, por cierto, aunque intentó presentarlas como unas medidas que no le gustaría haber adoptado, yo creo que no es así. Yo creo que en realidad lo que ha hecho la derecha es que ha utilizado la excusa de la crisis para aprobar todas esas medidas que tanto les han gustado, que a veces han intentado poner en marcha, pero no han tenido ningún argumento para convencer a los españoles de que había que hacerlo. La crisis les ha proporcionado la excusa para hacer aquello a lo que no se habían atrevido a hacer antes. Usted es alicantino, Sí. se presenta como número 1 al Congreso en la provincia de Alicante. Es importante que en las listas al Congreso por cada provincia estén representados pues ciudadanos, ya no si son de esa provincia o aunque sea que vivan en esa provincia. Sí, bueno, yo creo que esto es muy importante. Yo creo que lo que no es de recibo es que, como ha ocurrido siempre en las listas al Congreso del Partido Popular desde hace muchos años, de pronto cuando llegan las elecciones generales aparezca alguien por aquí que tiene una conexión mínima, muy pequeña, con la provincia de Alicante y aspira a representar a la provincia de Alicante. Yo siempre digo que yo no quiero irme a Madrid, yo quiero estar en Madrid para defender a Alicante, los intereses de la provincia de Alicante, junto a mis compañeros que salgan elegidos por la circunscripción de Alicante. Esto es lo normal, esto es lo que debe ser. Lo raro es que cuando llegan las elecciones generales, pues aparezcan por aquí ministros o aparezcan personas relevantes del Partido Popular que utilicen la provincia de Alicante para ganar un escaño en el Congreso y nada más. Lo que nos congratulamos aquí en la comarca de la Vega Baja es que además haya representación, esta vez de nuestra comarca en las listas del PSOE, la número 4, Sí. la oriolana Antonia Moreno, en el Partido Popular como número 3, el torrevejense Joaquín Albaladejo. La comarca por fin va a tener voz en Madrid. Claro, yo creo que sí. De todas maneras, yo insisto, a mí me gustaría reivindicar, por ejemplo, la labor de algunos de mis compañeros en el Congreso en la pasada legislatura, como Eric Campos, que ha estado defendiendo iniciativas muy importantes para la comarca de la Vega Baja, por ejemplo, en materia de agua o, por ejemplo, en relación con el AVE. Creo que todos los diputados que vamos de la provincia de Alicante al Congreso, al menos en el Partido Socialista, asumimos la obligación de representar los intereses del conjunto de la provincia. Yo aunque sea de Alicante y viva en Alicante, la ciudad de Alicante, yo me siento plenamente comprometido con las reivindicaciones de la Vega Baja, con las que hoy me han contado mis compañeros, con las que ya conocía, y yo me siento vinculado a toda la provincia. Ha podido conocer un poco hoy, imagino, las problemáticas que hay en nuestra comarca, que le han comentado los compañeros en esta comida que ha tenido en el día de hoy. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que imagino que la habrán trasladado para cuando sea elegido? Sí, bueno, yo espero que tengamos la fortuna de que las pueda trasladar yo y que también Antonia, que por supuesto va a ser diputada en el Congreso, pueda estar allí conmigo recordándolas y defendiéndolas, pero yo, bueno, pues por señalar algunas, ¿no? Me han puesto de manifiesto algo que ya me había contado el alcalde de San Isidro, y es la importancia de poner en marcha una ZAL, una zona de actividades logísticas, en la comarca de la Vega Baja, en la zona donde está el municipio de San Isidro. Es una infraestructura fundamental y a nosotros, por ejemplo, lo que nos gustaría es recuperar el anterior proyecto del Corredor Mediterráneo, el proyecto original, porque el proyecto original del Corredor Mediterráneo lo que garantizaba eran las infraestructuras adecuadas para que pudiera haber transporte de viajeros y transporte de mercancías en vías separadas, y estaba preparado además para absorber una gran cantidad de tráfico de mercancías durante las próximas décadas. La revisión de ese proyecto del Corredor Mediterráneo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy, lo que ellos llaman el tercer carril, no es más que un corredor mediterráneo de quinta división que puede nacer ya congestionado y claro, el hecho de que esa infraestructura pueda nacer congestionada podría estar cuestionando la utilidad y la necesidad de esa ZAL en la Vega Baja. Nosotros nos gustaría recuperar el proyecto original de corredor mediterráneo, porque con ese proyecto original la ZAL en la Vega Baja será absolutamente necesaria.
Hablando de infraestructuras ferroviarias, el AVE, que por fin llegará a Murcia. Debe llegar. Debe llegar. En esa entrevista que le comentaba el otro día, José Císcar, del Partido Popular, aseguraba que el Ministerio tenía un compromiso para que Orihuela contara con una estación del tren de alta velocidad. ¿Lo cree usted factible? Bueno, tal y como están ahora mismo avanzadas las obras. Claro, nosotros el otro día estuvimos visitando las obras que se están haciendo del tren de alta velocidad en el término municipal de Elche, ¿no? Y estuvimos comprobando que frente a lo que dice el Ministerio, la situación en la que se encuentran esas obras va muy por detrás de lo que sería necesario para que avanzaran a los plazos y a los ritmos que está previendo el Ministerio. Algo similar hemos comprobado en el nudo La Encina, es decir, las obras van muy retrasadas. Nuestro compromiso, lo que vamos a defender desde el primer día en el Congreso de los Diputados, espero que estando en el Gobierno, y si no lo haremos estando en la oposición, porque esto no va a cambiar, como ya lo ha hecho nuestro compañero Eric Campos en la pasada legislatura, es defender que se cumpla el plazo, que el AVE cumpla todos los plazos que tiene previstos para 2016 y, por supuesto, que ese AVE tenga que tener alguna parada en Orihuela, naturalmente que sí. Otra problemática en esta comarca, quizá de las mayores, es una comarca eminentemente agrícola y aquí se necesita el agua. El trasvase Tajo Segura es algo, si conoce un poco esta comarca, necesario para esta tierra, pero no siempre defendido desde Madrid. Sí, yo esta mañana recordaba precisamente que fue un presidente de gobierno socialista el que dijo en 2008 el trasvase del Tajo Segura no se toca. Y después han sido otros, aquellos que decían el agua para todos, los que lo que han conseguido es agua para otros y no para la Vega Baja. Han sido ellos los que aceptaron, ha sido el gobierno de Mariano Rajoy, el que elevó el mínimo que es necesario para empezar a hacer trasvase en el Tajo Segura de 260 hectómetros cúbicos a 400 hectómetros cúbicos. Es el gobierno de Mariano Rajoy el que ha puesto en peligro ese trasvase. Es el gobierno de Mariano Rajoy, por ejemplo, el que ha dado más derechos a los usuarios de Castilla-La Mancha para que hagan uso del agua del Tajo y, en definitiva, el que está complicando el futuro del trasvase. Nuestro compromiso con el trasvase del Tajo Segura es absoluto, y no solo con el trasvase de Tajo Segura, también con las principales obras en infraestructuras hídricas que necesita la provincia y concretamente la Vega Baja, porque criticaron mucho al gobierno socialista en su día, pero el gobierno socialista invirtió más de 300 millones de euros en la legislatura, la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, en infraestructuras hídricas en la provincia de Alicante. El gobierno actual ha invertido poco más de 160. Se han reducido enormemente esas inversiones. Y esa reducción de inversiones no la han compensado con ninguna otra cosa, al contrario, han puesto en peligro el trasvase del Tajo Segura y han concedido más derechos de riego a los regantes de Castilla-La Mancha. Habla de esas infraestructuras, entre ellas las desaladoras, sí. Sobre todo la desaladora de Torrevieja, que es la más grande que actualmente de Europa, está ya en funcionamiento. Sí. El problema es que es muy cara ese agua, no pueden mantener los agricultores, no pueden pagar ese agua. Eso es un verdadero drama para los agricultores. Sí, nosotros, bueno, lo primero que era importante es que esa desaladora se pusiera en marcha, porque era una lástima tener ahí una desaladora que, como tú dices muy bien, es una de las más grandes de Europa, con una capacidad enorme de generación de agua desalada, y estaba parada, estaba bloqueada, estaba incluso obstaculizada por los gobiernos del Partido Popular. Ahora se ha puesto en marcha, todavía no funciona a pleno rendimiento. Nosotros lo que aspiramos es que funcione a pleno rendimiento, proporcione toda el agua necesaria, agua a precio asequible. Nosotros en el programa electoral llevamos un compromiso muy claro de que si el agua es un bien de todos, ser de todos los españoles y de todas las españolas, si todos tenemos el mismo derecho al agua, en la provincia de Alicante y en la Vega Baja en particular, el agua que recibamos tiene que ser a un precio absolutamente asequible, adecuada, para que los agricultores puedan utilizarla en su proceso productivo, en sus tareas agrarias, ¿no? Lo que no tiene ningún sentido, efectivamente, es que se nos obligue a utilizar un agua desalada a un precio inaccesible. ¿Eso significa que no serían necesarios nuevos trasvases? No, ojalá no fueran necesarios nuevos trasvases. Ojalá la desaladora de Torrevieja fuera capaz de aportar toda el agua a precio adecuado
que nosotros en la provincia de Alicante y concretamente en la Vega Baja se necesitase. Pero desde luego yo creo que lo que es absolutamente viable es garantizar el Tajo Segura, garantizar el agua del Tajo Segura, imprescindible para cubrir el déficit hídrico. Creo recordar que en torno al 35% del agua que usan los regantes proviene del trasvase Tajo Segura, y continuar con esas obras en infraestructuras hídricas que permitan un uso más eficiente del agua, que permitan que se pierda menos agua y con todo ello garantizar un mínimo del recurso, insisto, a un precio asequible, porque si no es un precio asequible, entonces no se estará cumpliendo el derecho igual al agua en la Vega Baja, en Alicante, que en otras provincias. ¿Trasvase del Ebro sí o no? Bueno, yo creo que el trasvase del Ebro ha quedado claro después de mucho tiempo que era una obra muy difícil de realizar, si no imposible. El propio gobierno del Partido Popular ha aprobado una modificación del plan hidrológico de la cuenca del Ebro que prácticamente hace imposible el trasvase. El anterior gobierno, el gobierno del señor Císcar, dijo que iba a recurrir el plan hidrológico del Ebro y no lo recurrió, lo cual hace que en estos momentos, aunque se quisiera trasvasar agua, el propio plan hidrológico evitaría el trasvase del agua del Ebro. Por tanto, nosotros insistimos, hay que buscar alternativas reales y eficaces, porque es que si no, si empezamos a pensar en esas alternativas que algunos decían, esos trasvases que algunos decían que iban a poner en marcha y que no hemos visto llegar, no ha llegado ni un solo litro de agua proveniente de un trasvase que efectivamente no existe, nos acabamos encontrando como estamos ahora, con 4 años perdidos. 4 años perdidos, no ha llegado más agua e incluso una infraestructura tan importante como el Tajo Segura puede aportar menos agua si se mantiene la política del Partido Popular al respecto. En líneas básicas, ¿cómo resumiría qué aporta de nuevo el Partido Socialista que no haya aportado anteriormente? Me refiero, por ejemplo, cambian de candidato, un candidato nuevo, joven, que quiere despertar una cierta ilusión en un partido que de momento iba para menos. Bueno, nosotros yo creo que en estos 4 años, desde las últimas elecciones generales, hemos hecho un enorme esfuerzo de cambio y de transformación. Nosotros hemos sido conscientes de los errores, somos conscientes de los errores que cometimos en el gobierno y la ventaja de los errores es que de ellos también se aprende, ¿no? Pero al mismo tiempo también somos conscientes de nuestra hoja de servicios. Somos conscientes de que muchas de las cuestiones que otros partidos ahora dicen que quieren defender o recuperar, la sanidad pública y universal, la enseñanza pública y gratuita, las prestaciones sociales, la dependencia, todo eso lo construyeron los gobiernos socialistas. Y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de cambio, un gran esfuerzo de acercarnos durante estos 4 años a la ciudadanía española y particularmente a la ciudadanía de Alicante. Creo que estamos haciendo un gran esfuerzo de acercamiento y de conexión con nuestros paisanos, con la gente que estamos con ellos todos los días, y creo que estamos en disposición de ofrecerle a la sociedad española y a la sociedad particularmente de Alicante una alternativa estable, una alternativa confiable, segura, con experiencia de gobierno. Nosotros no acabamos de surgir, nosotros no acabamos de llegar, tenemos la ventaja de saber en qué nos hemos equivocado y poderlo haber corregido, y tenemos, creo que, la capacidad de, como decíamos al principio, en un escenario muy abierto, en un escenario en el que va a haber que llegar a acuerdos, tenemos la capacidad de dialogar, tenemos la capacidad de sentarnos, de hablar, y lo hemos demostrado en las últimas elecciones autonómicas y municipales. Habla de acercamiento, en esta comarca apenas se conocen los nuevos consellers. No por nada, sino porque apenas han venido por esta comarca, por la comarca de la Vega Baja, algo que se ha criticado en anteriores legislaturas con el Partido Popular y que ahora parece que se repite con PSOE y Compromís en el gobierno. La Comunidad Valenciana, aquí hay la sensación de que acaba en Elche. No, para nada. Yo he estado en el gobierno, como decías al principio, he estado unos meses, en la Consellería de Hacienda he sido secretario autonómico de la Consellería y he podido comprobar lo extraordinariamente difícil que está siendo el aterrizaje en el gobierno. Es verdad que nos hemos encontrado con muchos problemas que desconocíamos, es verdad que nos hemos encontrado con una gran cantidad de minas antipersona enterradas, de manera que dabas prácticamente un paso y te estallaba una, cambiabas la dirección y te estallaba otra. Ha habido muchos problemas que ha habido que resolver, ha habido muchas dificultades, está siendo extraordinariamente difícil, y yo creo que esto nos ha llevado a volcarnos, quizás demasiado, es verdad, en la gestión, en el día a día, en las reuniones, en las consellerías, pero estoy absolutamente convencido, porque ya lo estoy empezando a detectar, va a haber un esfuerzo importante de todo el gobierno valenciano de explicar en toda la comunidad, desde el sur hacia el norte, por supuesto llegando a la Vega Baja, todas las políticas que estamos haciendo. Creo que no solo tenemos que explicar los problemas con los que nos hemos encontrado cuando hemos llegado, que quizás no los estamos explicando suficiente, sino también explicar los cambios
evidentes, reales, que se están produciendo en las políticas de la Generalitat, y los consellers van a venir aquí a dar la cara, van a venir a dar explicaciones y van a venir a informar a la ciudadanía de lo que está siendo la nueva gestión. Sí, usted, como decía, ha pertenecido hasta hace Claro. escasos días al gobierno valenciano. Cuando aterrizaron en Valencia, ¿cuál ha sido la mayor sorpresa que se han llevado? Sabían que había una deuda quizá superior a la que se decía, pero ¿cuál ha sido lo que más les ha podido llamar la atención o lo que incluso no se podrían llegar a haber esperado? Pues mira, en general nos hemos encontrado con una administración en la que yo creo que no se tomaban decisiones desde hace muchísimos meses. Es decir, ya no estoy hablando desde que Partido Popular pierde las elecciones en mayo. Yo creo que las grandes decisiones estaban aplazadas a ver cuál era el resultado de las elecciones, ¿no? En un tema tan importante como es el de la financiación de las comunidades autónomas, es decir, de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de los servicios sociales, yo me encontré, era el responsable de esa competencia en la Consellería, y me encontré con que no había ningún organismo, ningún servicio, ningún área de la Administración que se encargara de este tema. Este tema no lo llevaba nadie. No había ningún funcionario al que yo le pudiera pedir ayuda, al que le pudiera pedir un informe, al que le pudiera pedir un dato. Era la desidia más absoluta. Nos encontramos, por ejemplo, pues así que me viene a la cabeza, con que en la Ciudad de las Artes y las Ciencias se había adjudicado a una empresa privada la gestión del Ágora, y cuando había que entregarle el Ágora a la empresa que había ganado el concurso, no se podía entregar el Ágora porque los informes que tenía la Administración ponían de manifiesto que el Ágora, que tanto dinero nos ha costado a todos, pues no reunía las condiciones adecuadas para ser utilizada, ¿no? Bueno, incluso algún día me tuve que encontrar con que recuerdo, era un viernes, era 14 de agosto, víspera de puente, era la hora de comer, estaba yo todavía en mi despacho, y me llaman de la Ciudad de las Artes y las Ciencias porque, sin que nadie nos hubiera avisado, llevábamos ya más de un mes en el gobierno, pues había un evento a la semana siguiente en el Ágora, y las personas que querían hacer el evento allí, bueno, pues querían montar, y en el Ágora no se podía entrar porque el Ágora no reunía las condiciones necesarias para poder ser utilizada. Nadie nos había avisado de nada, no sabíamos nada, y tuvimos lógicamente que dar la cara, darle explicaciones a quien había negociado la utilización del Ágora y buscar un emplazamiento alternativo. Bueno, y como consecuencias también, hoy creo que ha estado en Orihuela, ha podido visitar alguna infraestructura, por llamarla de algún modo, sobre todo en tema sanitario. Ese centro de salud del Ravaloche, creo que lo ha visitado, en Barracones, un centro de salud en Barracones. Sí, además es un caso único en toda la Comunidad Valenciana. Yo no puedo entender cómo después de, me han dicho, 13 años, ese centro de salud lleva ubicado en Barracones, lleva ubicado en unas infraestructuras que son, unas instalaciones que son absolutamente penosas, y desde luego yo no solo voy a transmitir esta situación a la consellera y al presidente de la Generalitat, sino que voy a hacer todos los esfuerzos para que esta situación se resuelva cuanto antes. Me consta que ya hay una voluntad de resolverla esta legislatura, pero no basta con resolverla esta legislatura, hay que resolverla cuanto antes. Tenemos el compromiso, el gobierno valenciano de Ximo Puig tiene el compromiso de acabar con todos los barracones en la Comunidad Valenciana antes del final de la legislatura. Bueno, pues eso va a incluir al único centro de salud que está en Barracones, lamentablemente, que es este centro de salud del Ravaloche. O sea que en estos 4 años los colegios dejarán de estar en esas aulas prefabricadas. Sí, hay un compromiso clarísimo del gobierno para que los barracones sean historia dentro de 4 años. Y a esa lista de barracones habrá que añadir uno más, que es el del Centro de Salud de Orihuela, que desde luego está en una situación que es absolutamente insostenible. Bueno, ustedes, veía yo esta semana, han presentado en la página web, en el apartado de transparencia, pues todos los ingresos que pueden tener, lo que tienen los candidatos. En su caso, ha declarado que tiene 68.530 euros. Sí. Era necesario dar este paso de que se conozca el patrimonio que tienen nuestros políticos. Sí, yo creo que sí. Bueno, los 68.000 euros no son ingresos, es, digamos, mis ahorros, ¿no? Lo que tengo ahorrado a través de las diferentes fórmulas en las que tengo. En una entidad bancaria, ¿no? Una entidad bancaria. Entonces, yo por supuesto creo que era completamente necesario, era imprescindible. Es más, en el Partido Socialista nos hemos comprometido a que si ganamos las elecciones y Pedro Sánchez es presidente de gobierno, al inicio y al final de la legislatura, todos los cargos públicos tendrán que presentar
un informe elaborado por la agencia tributaria, no elaborado por el propio cargo público, no, un papel firmado por la agencia tributaria donde aparezca el patrimonio que tiene ese cargo público y se haga constar si ese cargo público está o no al corriente de sus impuestos. Esto se presentará al inicio de la legislatura y al final de la legislatura. Y concretamente los socialistas lo haremos todos los años. Es decir, habrá una obligación legal para que lo hagan todos los cargos públicos de todos los partidos, pero en el Partido Socialista nos comprometemos todavía a algo más, y es hacerlo todos los años. Bueno, y que sean reales. Que Porque luego reales, conocíamos algún dato, por ejemplo, supuesto. como la exalcaldesa de Valencia, Sí, que sí. solo tenía un coche de más de 20 años, en fin. Sí. Hablaba de los ingresos también, el tema de los sueldos, Ujú. muy criticado. Ahora mismo los políticos están muy de capa caída y lo primero que los ciudadanos, la situación en la que se encuentra el país, critican el excesivo sueldo de algunos Claro. o determinados políticos, que por ejemplo cobre más un Ujú. alcalde que un presidente del gobierno, y que haya tantas instituciones. Ujú. ¿Son necesarias las diputaciones? ¿Es necesario que haya tantos cargos políticos en nuestro país? Bueno, yo en primer lugar y con respecto a los sueldos, yo creo que a la ciudadanía lo que más le preocupa es ver que hay mucha gente desarrollando actividad política y cobrando porque desarrolla actividad política y que sus problemas no se resuelven. Yo creo que si fuéramos capaces de resolver los problemas que tiene la gente, los problemas del día a día, los problemas que les preocupan, no les molestarían tanto los sueldos que cobran o que cobramos los políticos, ¿no? Por tanto, yo creo que nuestro principal reto por encima de todo es resolver los problemas que tiene la gente. Y en relación con las diputaciones, yo creo que las diputaciones prestan algunos servicios muy importantes, sobre todo para los municipios pequeños. Y en este sentido me parece que algunas de las labores y de las funciones de las diputaciones son muy importantes. Otra cosa diferente es si para prestar esos servicios las diputaciones necesitan todo el aparato político y todo el aparato institucional que tienen a su Están alrededor. sobredimensionadas, quizá. Yo creo que está notablemente sobredimensionado y yo, desde luego, en el Partido Socialista estamos convencidos de que podemos hacer un esfuerzo notable de rebaja del gasto en las diputaciones sin que dejen de prestar servicios importantes, sobre todo para los pequeños municipios. ¿Llevan alguna propuesta en este sentido? Sí. Por ejemplo, Ciudadanos, sí que sabemos que llevan la eliminación de todas las diputaciones, incluso del Senado. El Bueno, Partido Socialista en ese sentido. yo creo que la propuesta de Ciudadanos es un poco un salto en el vacío. Yo creo que Ciudadanos al hacer esta propuesta está ignorando que las funciones representan, y en la Vega Baja, por ejemplo, se ve muy claro, algunas labores que son muy importantes para los municipios pequeños. Y la desaparición sin más, en un salto, como digo, en el vacío de las diputaciones, puede generar algunos problemas importantes para los municipios más pequeños, sobre todo municipios rurales, como hay algunos en la Vega Baja, donde los servicios que prestan las diputaciones son muy importantes. Esto no significa, como decía antes, que por supuesto hay que reformar las diputaciones. Las diputaciones se tienen que modernizar, tienen que ser básicamente un órgano de gestión que apoye a esos municipios que por sí solos no tienen capacidad de prestar determinados servicios, y eso se resuelve eliminando buena parte del aparato institucional, del aparato político que no es necesario para que las diputaciones presten los servicios que están prestando en favor de esos municipios más pequeños. Y ya para finalizar, me gustaría que, bueno, pues que se dirigiera a los ciudadanos, a los habitantes de la comarca de la Vega Baja, y les pueda pues trasladar las 2 o 3 líneas referentes a nuestra comarca que podría defender si sale elegido, hombre, como número 1, obviamente, ¿no? Las encuestas más o menos que están dando hasta Bueno, las encuestas están dando ¿no? hasta la posibilidad de 5. Alguna encuesta Sí. nos ha dado la posibilidad de tener 5. Si somos la fuerza política más votada, que yo creo que podemos serlo, en la provincia de Alicante podríamos llegar a tener 5 diputados. O sea, que entraría Antonia Moreno Sí, en bueno, yo este... doy por hecho que Antonia Moreno va a ser diputada seguro. Además, estaré encantado porque es una persona que habla con tal pasión de su tierra, que va a tener una capacidad de convicción en el Congreso de los Diputados, en Madrid, para conseguir cosas para la Vega Baja y para Alicante, que no me cabe ninguna duda de que lo va a hacer Pues muy eso, bien. ahora que ha conocido, que conoce, y yo ya he estado visitando nuestra comarca, que pueda decirle a los ciudadanos las 2 o 3 líneas básicas referentes a nuestra comarca que podría defender en el Congreso de los Diputados a partir del 21 de diciembre. Muy bien. Sí, bueno, pues yo les diría fundamentalmente que nosotros somos plenamente conscientes, los candidatos del Partido Socialista por la provincia de Alicante somos plenamente conscientes de la importancia que tiene para la Vega Baja el agua, y que no vamos a hacer promesas vacías, pero sí nos vamos a comprometer con el mantenimiento del trasvase de Tajo Segura y con las inversiones hídricas que la provincia y particularmente la Vega Baja necesita. Que también somos plenamente conscientes de lo importante que es para la Vega Baja que el AVE pase y que los ciudadanos de la Vega Baja no se queden mirándolo, sino que el AVE pase y pare, y que sea
un elemento que genere crecimiento económico y empleo en la provincia, y para eso nos gustaría, como te decía, recuperar el proyecto original del corredor mediterráneo, y que con el tráfico de mercancías enorme que el corredor de Mediterráneo puede tener, pues pueda haber una zona de actividad logística aquí muy cerca en San Isidro. Y luego una cuestión de la que no he hablado, pero que además yo me toca muy directamente porque uso esa carretera con frecuencia en los meses de verano, es terminar con el desdoblamiento de la carretera que va a Torrevieja y acabar con uno de los grandes cuellos de botella que existe en esta provincia. Bueno, eso es una de las grandes problemáticas, sobre todo para los que viven en la costa y para los miles de turistas que nos visitan cada verano. Pues muchísimas gracias, señor López, por haber acudido a esta entrevista a nuestros estudios de Canal Vega Televisión, y aquí puede venir pues cuando lo desee. Yo estaré encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Mucha suerte. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.